Bueno, pues hoy estamos en otra playa diferente a la de ayer. Ayer estábamos en Mamitas, hoy estamos en Parque Fundadores. El motivo es que acabamos de grabar un desarrollo, el chavalote y yo, también con Óscar, que se llama Ocean Breeze. Y lo tenemos justo delante nuestro, antes de llegar a la Federal, muy cerca de lo que es el Chedraui que tenemos allí, que es un Chedraui bastante grande. Y pues bajando del desarrollo llegamos aquí a la playa de Parque Fundadores, y si no también podéis llegar a las playas de Playa Car. También tenemos aquí al ladito, como veis, lo que es para montarse en el ferry y la Quinta Avenida. Por lo tanto, su ubicación es excelente. Son departamentos de una recámara, dos recámaras y de dos recámaras tipo lock-up, y también estudios. Los hay más amplios y más pequeños. Se entregan amueblados y equipados. En realidad son unas 40 unidades las que tiene el desarrollo, y en este caso un rooftop maravilloso con excelentes amenidades. Digamos que tiene pues su piscina, su gimnasio, camastros, área de asadores. Todo eso lo vamos a ir explicando en el desarrollo. Ahora que lo voy a poner, nos vamos a juntar ahí con Óscar y con Alex. Ya hemos puesto anteriormente, bueno, vamos a poner un vuelo de dron donde desde el mismo desarrollo viene hasta aquí el chavalote, y ahora está haciendo otro vuelo de dron de esta zona el chavalote. Así que os dejo con el desarrollo, espero que os guste. Si queréis invertir, contactarme, siempre es muy importante que me contactéis, y seguimos grabando. Acordaros, son los mismos precios y mismos descuentos. Venga, os dejo ahí con Ocean Breeze. Vamos a hablaros de Ocean Rio, pero haremos la presentación en la playa. ¿Y en qué playa? Nos vamos a ir a la playa de Parque Fundadores, que es la más cercana que tenemos de este desarrollo. Este desarrollo está muy pegado a lo que es la Federal, pero no tan pegado, y a 7 o 10 minutos de lo que es la playa del Parque Fundadores, aproximadamente andando. Aquí estoy con Óscar. ¿Qué tal, Paquito? ¿Cómo estás? Y el chavalote. Hola. Cualquiera de los dos os puede pasar información de este gusto. desarrollo. Es un desarrollo pues, que tiene departamentos todavía disponibles, de dos recámaras, de una recámara y estudios. La ubicación la vamos a ir a ver ahora porque ya empezó la obra, algo importantísimo cuando estamos haciendo un desarrollo. Y en este caso vamos a hablar de este desarrollo. Vamos a seguir conociendo lo que es la brochure. Óscar. Con gusto, Paco. Ocean Breeze, créeme que les va a encantar. Tiene como un balance muy ideal entre la ubicación, el concepto del proyecto y las amenidades. Bueno, pues está en Playa del Carmen, como estáis viendo. Céntrica ubicación. La verdad que sí, estamos en la parte más antigua de Playa del Carmen, por debajo de la Federal, que eso es muy importante cuando se compra para poder hacer todo andando o con bicicleta, como te vaya mejor. Zona de comercio, exactamente, porque tenemos restaurantes, un Chedraui Select aquí al lado. No es Select, es un Chedraui, un centro comercial bastante importante. Zona de bares, restaurantes. Caminando a la Quinta Avenida, pues ya he comentado que estamos a 7 minutos aproximadamente. Fácil acceso a la playa sin necesidad de un auto. Y vamos a conocer un poquito la zona, vamos a conocer qué nos ofrece el estar en Playa del Carmen con un departamento. Vamos a ir más para allá para poderlo enseñar un poquito. Es que muchos de los que seguís el canal no conocéis todavía Playa del Carmen, pero sí queréis invertir porque habéis escuchado hablar muy bien de esta zona. Pues aquí dice que es el cuarto mejor destino turístico a nivel mundial, el 50% del turismo de todo México, 6,5 millones de turistas, que ya habrá aumentado porque esto se hizo hace 3 años, aproximadamente 2 años, lo que es la brochure. Ocupación media de rentas vacacionales en Playa del Carmen está al 76%. Eso es muy importante porque cuando compramos un departamento de este, o hacemos renta vacacional o renta a largo plazo, ¿no? Totalmente, Paco. Y retomando tantito en esta, fíjate que lo que comentabas de Playa del Carmen y con ubicación céntrica nos referimos un poquito a la ubicación macro. Y te das cuenta es que en Playa del Carmen, si quieres ir hacia Cancún, te haces 40 minutos, igual hacia Tulum, además de los parques que tienes aquí mismo como Explorer, Xcaret, Xel-Há, que te queda 25 minutos. Entonces es como el sándwich de la Riviera Maya y hace como esta sinergia céntrica. Y enfrente, Cozumel. Y que no estamos tan alejados de 3 aeropuertos. Tenemos el aeropuerto de Cozumel, el aeropuerto de Cancún y el aeropuerto de Tulum, que se inauguró hace 1 año aproximadamente. Sí, así es. Entonces, en ubicación macro, muchísimas ventajas. Por eso es como un epicentro aquí, Playa del Carmen, del turismo.
Bueno, pues estábamos hablando de los parques naturales y temáticos, porque hay bastantes, sobre todo el tema de Xcaret, que lo tenemos aquí al lado, pues a 8 o 10 minutos. En biosferas y reservas naturales también, que tenemos muy bonitas, 400 hoteles y resorts muy cercanos, 43.500 habitaciones para renta vacacional, que ya vamos aumentando año a año, ahora ya estará más disparado un poquito. El tema del ROI, renta vacacional y todo eso, que lo acabamos de hablar. La zona urbana donde está el desarrollo, que es de alta plusvalía. Luego, pues lo que podemos encontrar cerca, como la Quinta Avenida, experiencias únicas a nivel mundial, se refiere pues esos parques, esas salidas a cenotes, ruinas mayas, etcétera. No solamente es playa, ¿no? Los aeropuertos que hemos hablado anteriormente, el ferry a Cozumel, pues si quieres hacer esa visita a la isla de Cozumel, hacer el snorkel, buceo, que son fantásticos, ¿no? El cielito. Y bueno, las terminaciones marítimas se refiere a Calica y Juárez, por si tú quieres acercarte tanto a Isla Mujeres como a Isla de Cozumel, y al mismo tiempo si quieres llevar tu auto, también lo puedes llevar. Y luego el tema de lo que estábamos hablando, que hay parques, islas, cenotes, civilización maya, restaurantes, golf, artes de deportes acuáticos, vida nocturna y la Quinta Avenida. La Quinta Avenida, la famosísima. Eso lo he querido resaltar, aunque ya lo sabéis la mayoría que estáis viendo el vídeo, porque hay personas que pues quieren invertir y no conocen muy bien la zona. Esta sería la parte del roof. Las vistas al mar que tenemos no son tan cercanas como se está viendo en el render. Los renders a veces los que lo hacen quieren llamar mucho la atención y a mí me gusta resaltar cómo lo veríamos. Veríamos una línea de mar, sí, es verdad, pero no sería tan cercana como se ve en este render, ¿eh? Yo creo que un poquito menos, pero de todas formas más o menos sí, porque en esta zona de Playa del Carmen donde estamos ahora mismo ubicados, el mar se mete para adentro, tampoco estamos tan alejados. Corta. En este caso, luego lo vamos a explicar, pero en el roof tenemos camas balinesas, camastros, como los que estamos viendo aquí, una piscina alargada con dirección del mar, el área de asadores, barbecue. ¿No? Sí, armar el asado es indispensable. Vamos a tener dos, una pergolada y una al aire libre. Mesas para comer y de este lado un área lunch, ¿sabes? Para relajarte, echar la lectura. Le quiero resaltar que en esta zona sí tenemos zona de sombra y zona de sol, como estaba diciendo, y aquí también zona de sombra. Tenemos un gimnasio que no se ve aquí. Pero es todo esto de aquí. Aquí vemos todo este techado que ves aquí es la zona fitness. Todo eso va a ser el gimnasio, entonces. Exactamente, ese es el gimnasio. Y en la parte de atrás ya tenemos el ascensor y tenemos también duchas y baños, ¿no? Exactamente. Y el depósito de basura, que cada nivel va a tener su depósito de basura, ¿vale? Para que tú salgas de tu departamento y lo tires por el ducto y llegues hasta el sótano. Bueno, y en la planta baja, que no lo hemos dicho, tenemos aparcamiento y tenemos también lavandería, que es muy importante para cuando venís aquí a vacacionar o para vivir, como queráis. Vamos a seguir conociendo la brochure. Y luego nos vamos a ir a ver lo que son... Este es justo el Parque Fundadores. Para los que no conozcan, este es como que Las Sirenas, uno de los iconos más grandes de Playa del Carmen. Esta es la playa más cercana que tenemos de Ocean Breeze. Desde ahí voy a hacer la presentación. Adelante. Si luego, después de grabar, me voy para allá. Bueno, pues este sería el lobby. Un lobby espectacular, muy claro, con buena vista. Y os quiero recordar que estos departamentos se van a entregar amueblados y equipados. Poquita cosa más vas a comprar la decoración, lo que necesita la cocina, el baño y las camas para dormir. Algunos cuadros y poquita cosa más. Vamos a ver cómo es el edificio. El edificio, como estáis viendo, hace esquina, ¿no es así? Exactamente, está en una esquina. Ahorita vamos a ver el terreno y ahí se van a dar cuenta. Esta parte de aquí es la que va mirando al mar, por eso tenemos la piscina en esta parte, mirando también al mar. Y esto es lo que dan a la calle de esta parte, ¿no? Exactamente. Y sí, Ocean Breeze, cabe resaltar, Paco, que por el tema de la paleta de colores, los acabados y cómo se encuentra, es básicamente un edificio que busca como esta conexión con la naturaleza y el descanso. Ahora sí que un poquito más relajado, lo que busca es encontrar como un santuario del descanso dentro de Playa del Carmen, y para eso se creó Ocean Breeze, por eso las visuales que tiene y la lógica arquitectónica que tiene el proyecto. Bueno, quiero decir que la planta baja van a ser todos locales comerciales, que no hay ninguno a la venta, yo creo que se van a poner en renta, eso ya se hablará más tarde. La primera planta es la que más disponibilidad tenemos porque se ha liberado ahora, y durante el edificio tenemos diferentes ubicaciones para enseñaros. Así es. Esta es otra vista del edificio. Yo lo veo, se ve espectacular, también ellos saben jugar con los colores, el atardecer y la noche, pero va a quedar espectacular, ¿eh? Muy bonito. Luego el tema del mapa, de la ubicación, esto sería la Federal, para que os hagáis una idea. El Parque Fundadores lo tendríamos aquí, justo en esta parte, que esta es la Juárez. No, perdona, el Parque Fundadores lo tenemos aquí, aquí, en esta parte de aquí.
Y bajando por esta calle llegaríamos a lo que es el centro comercial. Así es. Esta que ves aquí es la primera azul, Paco. Y esta es la que te va a llevar directamente a Paseos del Carmen. Aquí está Paseos del Carmen, ¿vale? Ok. Aquí es donde sale el ferry. Y es ahí también, en la primera azul que te comentaba que está bien interesante, toda tiene ciclovía. Entonces tú fácilmente, ya sea en bicicleta, caminando o en scooter, puedes transportarte aquí. En 4 minutos estás en Paseos del Carmen. El Paseo del Carmen yo creo que es de los centros comerciales más bonitos que tenemos aquí en Playa del Carmen, y este es el Chedraui, que estaba hablando, que da a la Federal y justo por la parte de atrás del desarrollo, prácticamente a una cuadra. Entonces no estamos tan cerca de la Federal, tampoco tan lejos, y estamos, como quien dice, 7-8 minutos andando si bajáramos por esta a lo que es el Parque Fundadores. En el Parque Fundadores tenemos aquí una playa muy bonita, y si fuéramos para acá tendríamos las playas de Playa Car. Así que ubicación excelente y con muchos negocios por la zona, ¿eh? Exactamente, y sobre todo en el potencial de crecimiento, ¿no? Esa parte de aquí está bien interesante, y en lo particular una zona que a mí me gusta, destaca por ser bien tranquila, y caminando encuentras todo. Y luego aquí cuando compramos en Playa del Carmen, según te vas acercando a la playa, los precios suben bastante, y según nos alejamos cerca de la Federal, los precios son un poquito más moderados, pero vamos a ver luego los precios cuando lo enseñemos. La ubicación del desarrollo, Avenida 40, con la esquina 1 bis, como estaba comentando Óscar, en la Colonia Centro, que es la más antigua de Playa del Carmen. Así es. Esta es otra vista, pero ya nocturna, de la parte donde está el roof. Las camas balinesas y la piscina. Y los camastros al lado. Espectacular, ¿a que sí? 32 unidades es lo que tiene el desarrollo, con 6 niveles. Y esto ya sería la parte de dentro de uno de los departamentos. Como veis, colores azul y blanco, así se van a entregar los colores de las paredes. Así es, sí, justo como les decía, lo que se busca es encontrar esos colores que te aboquen un poco más al océano, al mar, al tema de que vienes a la playa, ¿no? Y lo que estamos viendo, perdóname, se va a entregar todo lo que estáis viendo, menos la decoración, menos los libros, el cuadro, las sábanas, las almohadas, el sombrero, todas esas cosas no se van a entregar, las plantitas, los libros, esto de aquí, pero todo lo demás creo que sí, ¿es así? Así ¿Es correcto? Equipado y amueblado, lo que le faltaría es la decoración, que es tu toque personal. Muy bien, vamos a seguir bajando. Y esta es otra visión de un departamento o de una de 2 recámaras, así se ve la sala comedor. No son metros cuadrados amplios, pero sí una gran distribución. Espérate un poquito para que enseñemos la cocina, cómo se entregaría, para que vean que tendría todo lo indispensable con tu mesa de barra americana y tus sillones, así como lo estamos viendo. Precioso, ¿que sí? Así es, ve cómo se juega con este tipo de colores para dejar contornos en azul, y sobre todo los pisos y todo en el color blanco y los espacios tan amplios. Justo lo que busca es dar esta sensación de amplitud dentro de tu departamento. Bueno, vamos a seguir viendo otra. Esta es otra vista. Ya os digo que el mar no se vería así de tu departamento, eso está claro, ¿eh? Que a mí no me gusta que luego me digan, Paco, esos renders a veces el que los hace se lo imagina. Este sería el último nivel, y yo diría que el mar se vería a lo mejor así, con esta vista de aquí. A lo mejor eso sí. Desde el último nivel, acordaros. Del sexto. Y del que da mirando hacia el mar. Entonces, la planta arquitectónica que tenemos del sótano, para que hagáis una idea de cómo es el tema de aparcamiento, la bajada, aquí tenemos la zona de lavandería. Lavandería, así es. Aquí tendríamos el ascensor, y aquí tenemos donde llega la basura, por La decir zona de algo, descarga de basura, de la sí. parte de arriba. Y zonas para dejar las bicicletas, por ejemplo. Bicicletas, motos y lo demás para vehículos. Ok. ¿Vale? Nos vamos al siguiente nivel, que no nos vamos a parar prácticamente porque son los locales comerciales que estábamos hablando, en la parte de abajo. Aquí está la parte de la recepción, y todo lo demás son los... Sí, esta es la parte donde tú comerciales. entrarías y te atienden, ¿no? Para poder subir. Acordaros que estamos comentando que tenemos ascensores. Hay edificios aquí en Playa que se hicieron sin ascensor. Aquí en la planta del segundo nivel, esto que estamos viendo aquí ya no es así. Ahora vamos a ver el tercer nivel, que sería esto. Entonces, lo del segundo nivel es lo que estamos viendo aquí. Del segundo al sexto. Explícales un poquito, porque yo sé que estos dos son de 2 recámaras, por ejemplo. Vamos a explicarlo, venga. Sí, así es. Mira, como bien dices, esta es la avenida 40, Sí. para que nos ubiquemos primero, y esta zona lateral es la primera sur, ¿va? Ok. Vamos a tener diferentes tipologías. Esta es la planta tipo del tercer nivel al sexto, todos van a ser exactamente igual, ¿va? Y pues bueno, inicialmente lo que tenemos en estos dos son los primeros 2 departamentos
los cuales son 2 recámaras. Este no es lock-off, este es uno de recámaras que se le denomina premium por la visual que tenemos en la esquina aquí. En 6º nivel va a quedar muy chulo, ¿vale? Y de este lado tenemos el 2 recámaras lock-off, que es el primer 2 recámaras lock-off. Aquí al lado tenemos el segundo 2 recámaras lock-off, y de ahí las distribuciones van a variar entre una recámara y estudios, como estos que están aquí, que son los estudios. Tipología A y B sobre todo. Entonces, si nos vamos a la siguiente planta, veríamos que la distribución sería igual prácticamente, pero ya en este caso vamos al roof. En el roof os vamos a enseñar cómo quedaría la distribución del roof. En este caso, lo que tenemos aquí en azul es la piscina, una piscina alargada, mirando hacia el mar, para que tengáis unas vistas al mar desde arriba, camastro para tomar el sol y poneros bien morenos, la cama balinesa por si queréis estar más cómodos, las zonas de los 2 asadores, una que está techada, se podría decir, para que tengas algo de sombra, y la otra para que te dé el sol y estar en compañía o por la tarde. Todo lo que es el gimnasio, la parte donde tiramos la basura, el ascensor, la área de baños y duchas, y esto es de servicios del edificio, ¿no? Así es totalmente, Paco. Pues un roof muy bien aprovechado, no hay ningún penthouse, por lo tanto todo lo que es el techo es para el área común. Amenidad, exactamente, lo que se busca es crear espacios más amplios de relajación y de descanso para los que estén en el edificio. Y ahora, pues lo más importante de todo, ¿qué precio tenemos ahí? ¿Qué formas de pago? ¿Qué descuentos? Es lo más importante, pero antes de eso vamos a ver el tipo de cómo quedarían por dentro. Este es el estudio del tipo A, son de 30 metros cuadrados con 25 de interior y 4 de balcón, casi 5. Esa sería la distribución del tipo A. Como les mostré hace rato, los que están aquí luego laterales son los estudios, y esas son las tipologías. Las vistas serían hacia la primera sur, ¿vale? Porque este sería el balcón, ahí lo tenéis todo, con una buena cocina aquí, área de descanso, la cama, la mesa... la barrita de granito. Sí, exactamente, para desayunar, comer, y el baño completo que tendremos en esta zona. El estudio tipo B, que vendría a ser un poquito más pequeño, en total 28 metros y medio, un poquito más, y una distribución diferente, ¿no? Ajá, no es tanto la distribución de un solo rectángulo, sino que más bien se destaca porque sí tiene cierta separación de ambiente, si te das cuenta. Aunque no tiene como tal el muro, te ponemos esta separación con el de slide y ya te crea la separación de la recámara con las áreas comunes. El balcón lo tendríamos aquí en esta zona y el baño aquí arriba. Tal como entres ya tienes la disponibilidad de cocinar y de comer, ¿no? Perfecto. Este prácticamente, para llamarlo estudio, casi yo diría que es una recámara porque se le ve la privacidad de la cama a la sala comedor, ¿no? Exacto. Solamente habría aquí un espacio muy pequeño para lo que es ver la recámara. Así es. Luego de una recámara ya, este ya tiene su privacidad del cuarto del cuarto donde vas a dormir. Entonces, si nos esforzamos un poquito, esta sería la puerta de entrada, tu baño completo, tu cocina con todo lo que necesitas, sala de comedor y de descanso, tu balcón y tu entrada ya privada con su puerta a lo que es la recámara con su closet. Así es. Sí, aquí atrás cuando te digo ya está el tema de que ya es un muro el que separa la recámara de las áreas comunes, y lo mismo el balcón va hacia la primera sur. ¿Vale? Este lo tenemos de 41 metros y pico, por lo tanto es más amplio, también más caro, y con 4 metros y pico de balcón, 37 de interior, 38 prácticamente, está bastante bien de tamaño. Muy bien, y ya aquí empezamos con las 2 recámaras, que básicamente son 3 tipologías. En este caso es una de tipo lock-off, yo creo que es bastante amplia en relación a los demás departamentos, tiene 60 de interior y 7 de balcón, 67 metros. Explícame un poquito. Así es, esta es la que veamos que está justo frente a la avenida 40, ¿va? Okay. Esto da hacia la avenida 40, y pues aquí tienes el lock-off. Justamente abres esta puerta y tú decides cuál puedes abrir y cuál cierras, ¿no? O bien dejas el acceso a ambas y ya disfrutas todo el departamento, o se queda así. Este es el estudio y este es el departamento de una recámara. Y aquí al fondo tenemos la terraza. Exactamente, ¿vale? El balcón. Este otro departamento de 2 recámaras tipo B, también lock-off, ya vemos que tiene menos metros cuadrados, 50 metros de interior, 4 metros de balcón. Y justo, aquí está también, fíjate que aunque tiene menos metraje, tiene una distribución bien interesante.
porque deja ambas recámaras de tal manera que puedan disfrutar el área común y acceder de esta manera al balcón, o bien ya lo cierras y este es el estudio que se queda por aparte y este es el departamento que se queda disfrutando. Os estamos enseñando todas las tipologías, pero creo que la anterior ya no queda disponibilidad, pero vamos a seguir. Este otro departamento de 2 recámaras premium es el que tú decías que te encanta, ¿no? Me gusta, está interesante por esta Es el más amplio de todos, solamente no es tipo loco, por lo tanto lo vas a disfrutar por completo, 66 y pico de interior, casi 10 metros de terraza, imagínate la terraza en forma de L. Exacto. Quiero haceros ver que este render está en una posición de vista que parece que aquí salga para afuera, pero no, esto vendría a ser así. ¿vale? Exactamente, ahí tenemos el departamento. Entonces, como estáis viendo en la entrada, donde lo tenemos aquí, en esta posición creo que está, justo al lado de la cocina. Y ya entramos en la cocina, sala comedor, con buena cristalera, un baño completo y 2 recámaras bastante amplias, sobre todo esta de aquí con su balcón impresionante. El balcón, y esto va a ser, aquí esta recámara en un 6º nivel, imagínatelo con estas visuales, aquí va a quedar bastante padre. La zona de descanso la tenemos en esta parte. Aparte de medio, sí, así es. Bueno, pues ya casi estamos terminando de enseñaros cómo son los departamentos. Aquí tenéis otra visión de uno de los cuartos, cómo sería. ¿Quieres ver el video? Baño. El baño se ve bastante bien. Pues en el tema del baño decíais ahí que le ponéis la mayor calidad en todos los materiales que se usan, bueno, en todo. Y el tema de las amenidades vamos a recargarla, pues si se nos ha olvidado alguna cosa, tenemos el roof, que lo hemos hablado, alberca, regadera en roof, asadores, zona fitness, que es el gimnasio, área de lavado, que lo hablamos, que está en el sótano, pit, que es para el atardecer, ¿no? Para subir en las noches y prender ahí la fogata. Es lo que no habíamos hablado todavía, el elevador, los camastros, depósito de basura, camas de jardín, que son las camas balinesas, y el aparcamiento. Y el estacionamiento. Así que lo habíamos dicho todo, menos el tema ese del fueguito que te ponen arriba para despedir el día. Muy bien. Y dijo Oscar que se ponía el video. sí, puedes ponerlo sin ningún problema, para que se hagan una idea, aunque el vídeo te enfoca mucho lo que es el edificio, no el alrededor. El alrededor es diferente, lo vamos a ir a ver ahora. Más que nada para que veáis el edificio cómo se vería. Acordaros, hacia esquina y la parte del roof cómo se vería. Si quieres lo pausamos tantito para que veamos aquí. Sí. Como hemos dicho, la piscina que es bastante amplia. Aquí tenemos los camastros, camas balinesas, y de este lado van a estar las 2 áreas de barbecue, y esto de aquí que vemos es el gimnasio, ¿vale? Oye, desde el mismo gimnasio veríamos el mar, ¿eh? Sí, es probable por el nivel en el que estamos. Fíjate que se ven ahí como puedes hacerte las... La carnita asada. Sí, estaría espectacular. Bueno, lo que ves del mar no es real, ¿eh? Es más delgadito. Pero bueno, sí que veréis el mar, eso sí que está claro, pero no de esa manera que lo pone en el vídeo. Y bueno, pues espectacular el desarrollo. Ahora tenemos que saber si podemos o no podemos enfrentarnos al pago. Claro que se puede. Si quiere hacer un apartado, ¿con cuánto le daría? Desde 50,000 o 2.500 dólares. 50,000 pesos o 2.500 dólares. Bueno, pues vamos a ver la disponibilidad, porque todo lo que está en blanco está disponible, lo que está en marrón ya está vendido. Está muy vendido el desarrollo. Si no hubieran liberado esta primera planta, prácticamente estaba vendido al 80%. Sí, así es. Entonces hemos tenido suerte que hoy venimos a grabarlo y encima han liberado la primera planta. Exacto. Y de hecho en primera planta tenemos absolutamente todas las tipologías de las que vimos. Ya sea que te haya gustado un lock-off de los de 60 metros o de los de 53 metros, están disponibles. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más grande por planta para que se pueda ver las formas de pago también, si te parece. Claro. Antes lo hemos puesto, no sé cómo lo hiciste antes, que se veía la pantalla completa o no sé cómo lo hiciste. Vamos a voltearlo. Así, ahora, ya me gustaba esto. ¿Y por qué lo digo? Porque mira, el precio normal del departamento es esta fila de aquí. Este es el precio normal de los departamentos. Dependiendo del enganche que des y durante la obra vas a tener un descuento, ¿no? En este caso, el que yo recomiendo es este del 12% de descuento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Estamos viendo el más económico, que vendría a ser este de aquí. Los estudios. Este estudio es la 202, tipo A, 25 más 5, 30 metros cuadrados,
precio normal 2.229.000 y con ese descuento que nos están haciendo del 12% quedaría en 1.961.000 por debajo de los $100.000. ¿Es correcto? Así es, más o menos unos 94, 96 mil dólares, más o menos. El mantenimiento que se va a dar a la hora de que se te entregue va a ser de $3 por metro cuadrado mensuales. Entonces es un mantenimiento que, como los departamentos no son muy grandes, va a ser muy fácil de pagar. Exactamente, con la renta. Luego, ¿qué más quieres resaltar? Ahí nos quedan los lock-off, que son ahorita como que también muy álgido el momento en el que estás, son muy demandados. Estos de aquí desde 4.2. Dependiendo de los metros cuadrados que estamos ofreciendo, en total 67 y 53, vamos a ver una diferencia de precio importante, ¿no? Exactamente, sí, por el metraje, pero bueno, arrancamos desde los 4.2 y si nos basamos en el método de pago de 50% de enganche, 40 durante la obra y 10 a la entrega, lo bajamos hasta 3.6, 3.697.000. Que estamos por debajo de los $200.000 en un departamento de dos recámaras lock-off equipado y amoblado. Y en este momento solamente te estamos pidiendo, para tener ese descuento, el 50%, que vendría a ser por debajo de los $100.000 de enganche. El resto durante la obra y al final de obra. Y al final, exactamente. Porque hay que aclarar que tú, al dar el 50%, te estás comprometiendo a dar el 40% durante la obra y el 10% a la entrega. A la entrega. Y es muy importante, ¿por qué? Pues porque, pues ya ves, ¿no? De este precio a este precio es una ganancia bastante importante, casi 400.000 pesos. Exactamente, que igual está interesante si quieres, por ejemplo, un método de pago con uno de estudios, pero es simplemente 30 de enganche, 30 durante la obra y vamos a dejar el 40 hasta la entrega, aún así sigue siendo tu departamento por básicamente $100.000. Y tenemos 5% de descuento. En este caso, dependiendo de la forma de pago, tendríamos más descuento o menos descuento. Yo me agarré por la diferencia que hay de lo que es el descuento, ¿no? Entre los 5 y hasta 12. Muy bien. Y bueno, los de una recámara, ese es privacidad. Creo que nos queda uno nada más de una recámara. Es el último que queda en el Y con el método de pago que dices en 2.844.000, ¿vale? Departamento estaría en $142.000 aproximadamente. 142.000 dólares. ¿Vale? Y luego ya en la parte más alta todavía nos queda la disponibilidad, por eso tú lo resaltabas tanto, de vistas al mar desde tu departamento de 2 recámaras tipo lock-off. Lock-off, este es el que está viendo justamente hacia la 40, ¿vale? Es el tipo de lock-off que está viendo hacia la 40. Y este es el 2 recámaras premium, que es el que te decía que queda en la esquina, que tiene un balconzote. Que también queda mirando al mar, ¿no? Exactamente, queda en la esquina porque está hacia la parte de Entonces, estos dos que tenemos mirando al mar, porque cuando dice la 40, si queda mirando a la 40, están mirando hacia el mar. Entonces, de estos dos departamentos, yo creo que sí que tiene vistas al mar. Y vamos desde los 4.400.000, otro desde los 6.068.000 por los metros cuadrados, acordaros. Este tiene 76, este tiene 53. Pasaríamos a 5 millones, de 6.200.000 pasaríamos a 5.500.000, casi 700.000 pesos menos. Y en este caso de 4.400.000 nos quitaríamos aquí bastante también, aproximadamente 600 y pico mil pesos. Aproximadamente. Sí. Prácticamente es eso. Pues esto es lo que les quería resaltar. Ahora, si te parece, nos vamos a la obra, les enseñamos la ubicación. Ya hemos estado aquí en la oficina. ¿Falta algo más por comentarles? Creo que no, con gusto allá en la obra, cualquier otra duda lo tocamos poco. Y luego el chavalote pues va a ir a por el dron, que lo hemos dejado en el carro, y nos haces un vuelo de dron para que vean lo que es la zona. ¿Te parece? Sí, muy bien. Venga, nos vamos para allá. Delante de lo que es el desarrollo, que ya están con la obra empezada, calle 1 Sur con 40 avenidas. Esto es lo que han tirado abajo un edificio y es la construcción donde va a ser el desarrollo. Aquí estoy con Óscar. Paco. ¿Esta calle es la que me dice que va a tener ciclovía? No, esta es la BIS, esta nada más llega ahí. La que tiene ciclovía es esa cuadra que está ahí. La al lado, ¿no? Esa sí, tal cual, esa ahí. Luego esa es la que tiene toda la ciclovía hasta la 10 te bota esa calle. Hasta lo que es el Paseo del Carmen, que se une a la otra ciclovía que tenemos para la 10. De ahí de la 10 agarra ciclovía hasta la 7. Entonces, si bajáramos por aquí, llegaremos al Paseo del Carmen. Estamos a 3 cuadras de lo que es la Avenida Juárez. La Avenida Juárez. Estamos ahora con el ruido de la obra. Ya ves, que nos toca esa parte. Que nos imaginemos cómo va a ser de espectacular toda esta esquina. Es más ancho de lo que pensaba. Cuando estaba viendo los renders, se ve más angosto, ¿no? Va a ser bastante ancho y bastante espectacular lo que es el área esta del roof, porque vamos a tener la piscina bastante alargada, el gimnasio detrás, mirando hacia el mar. Vamos a tener por aquí el área de Camacho y de Balinesas y donde está la grúa ahora para atrás,
va a ser lo que pasa en el área de Barbecue, los asadores. barbecue, Así es, tal asadores. cual, totalmente. Oye, va a estar muy espectacular, muy bonito. Y esta zona está muy bien. Justo aquí detrás tenemos el Chedraui, donde está esa antena detrás vamos a tener el Chedraui. Exacto, así es, el Chedraui. De aquí también de esta calle estamos hablando de 1 minuto para llegar al Chedraui. Y lo Ahí que está es la McDonald's. Federal se está viendo desde aquí. Ahí hay un McDonald's también. La Federal está ahí, donde están pasando los carros con el... Pues el chaval no va a hacer un vuelo de dron, se va a poner con el vuelo de dron. Os voy a poner ese vídeo corto que me has regalado. Con gusto. Os voy a poner los renders y os voy a poner el vuelo de dron del chavalote para que veáis la ubicación. Y es que hoy, ahora mismo, para grabar aquí con este ruido de la máquina no es fácil. Venga, os dejo con el vuelo de dron del chavalote. Oscar, hasta otro ratito y el chaval que va a lanzar el dron. Y yo os voy a poner luego el vuelo de dron, que lo hice antes de que levantara el vuelo. Ahí va este vuelo. Se va a poner como al 6º nivel más o menos para que veáis las vistas que tiene del mar. Lo que pasa es que las cámaras no dan la imagen de lo que es real. Me refiero que aún lo ponen como más alejado y más pequeño. Y fijaros que hay mucho cable por aquí, pero qué bueno que ya está subiendo. Pues ya está aterrizando el dron el chavalote. Y os quiero decir que este desarrollo se va a entregar en principio en junio del 2026. Ya sabéis que hay a veces prórrogas de unos meses si no lo entregan en su momento. Y ahí tenemos el dron que lo está aterrizando el chavalote. Y nos vamos para la playa, nos seguimos en la playa, nos vamos para allá. Así que hasta dentro un ratito. Espero que os guste lo que os ponemos de vuelo de dron. Detenemos este video. La Riviera Maya está llena de maravillas, pero hoy la verás desde una perspectiva completamente nueva. Nuestro piloto de dron, Alex, ha capturado algo increíble desde el cielo. ¿Qué será? No te lo pierdas y descúbrelo.
Pausamos este video porque tenemos algo importante que decirte. Queremos agradecer a toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para asesorarlos en su inversión. Si estás pensando en comprar una casa, departamento o estudio en la Riviera Maya, Paco tiene las mejores opciones para ti. Hay propiedades para todos los presupuestos y necesidades, y él te guiará paso a paso para que tomes la mejor decisión. Escanea el código QR en pantalla o llama al número de contacto. Paco te atenderá directamente para responder todas tus preguntas y ayudarte a invertir con seguridad. El paraíso te espera. Hazlo realidad hoy mismo. Estoy por la parte de atrás de lo que es el desarrollo, la calle de atrás. Esto es el Chedraui que os estaba hablando, con todo lo que son las furgonetas, las vans. Aquí están las paradas principales para Tulum y para Cancún. Y esta sería la entrada a lo que es el Chedraui. Pues desde aquí vendríais, desde esta calle, vendríais del desarrollo, la 1 Sur, como podéis ver, ahí lo pone. Y justo aquí al ladito también tenemos un McDonald's, los aparcamientos. Esta zona no es de aparcamiento de pago, también es importante saberlo, por si hay poquito aparcamiento, necesitáis aparcar, perfectamente se puede aparcar en la calle sin ningún problema. Y ese semáforo que tenemos ahí es la entrada a lo que es la avenida Juárez, la más importante de aquí de Playa del Carmen. Si giramos a la derecha vamos a llegar al Portal Maya, se podría decir. Así que me voy a esperar que el semáforo me deje. Y esta avenida, Avenida Juárez, es una avenida importantísima aquí, en lo que es Playa del Carmen, con todo lleno de negocios, izquierda y derecha. Podéis encontrar todo tipo de negocios, y sobre todo de ropa y de zapatos más abajo. Pues esta es una de las calles principales de Playa del Carmen, la Avenida 30, importantísima. Y aquí es donde empiezan todos los negocios de ropa, calzados, etcétera, ¿no? Siempre con mucho ambiente, algunos que otros bancos como el HSBC, el Santander, que lo tenemos allí. Yo aquí a Waldos a veces voy a comprar semillas de girasol porque me encanta comer las pipas, les decimos en España. Y bueno, es zona muy importante aquí en Playa, la que estamos pasando. Pues vamos a aparcar y nos vamos a ir a la playita a disfrutarla. Estamos aquí parados con la 15, si fuéramos para allí a la derecha, iríamos para Casa Sofía, que lo tenemos muy cerca, y de aquí a lo que es el Parque Fundadores estamos a 200 metros, más o menos. Bueno, pues la avenida 10 que la tenemos aquí, y yo me voy a ir a aparcar el carro, me voy a desviar de esta calle para poder aparcar el carro. Si tuviera que ir andando, pues ya sabéis, seguir recto y ya estáis. El Parque Fundadores lo tenemos ahí al ladito, justo en la siguiente. Y esta es la de bicicleta, el carril bici que tenemos, que se une al otro, el de la otra calle que habló antes Oscar. Bueno, pues estoy aquí en la 15 con la calle, si no me equivoco, en la calle 2. Sí, es la calle 2. El chavalote lo tengo por ahí delante porque se ha puesto a andar mientras yo aparcaba el coche y pagaba el aparcamiento. Y bueno, pues nos vamos a ir al Parque Fundadores, que es la playa más cercana al desarrollo que hemos grabado. Día 5 de febrero, ya son las 2 menos cuarto de la tarde aproximadamente. Hace calorcito, pega el solecito. Y qué bueno, ¿no? Porque hay lugares que están con frío, ¿no? Lo que sigue. Ahora hay otra vez una ola de frío por allí, por el norte de Estados Unidos y Canadá, intensa, y que va a ir bajando en los próximos días. Pasa al centro, no va a llegar al sur como la anterior, que pegó muy fuerte en todo Estados Unidos y parte de México. No va a ocurrir así de momento, pero sí van a hacer bastante frío desde la mitad de Estados Unidos para arriba. Aquí, como veis, estamos a gusto, relajados, muy bien. Y vamos a ver qué tal vemos el mar. Ahora lo vamos a descubrir. Va a hacer otro vuelo de dron en Chavalote en breve. Espero que también os guste, esa es la intención que tengo. Y como veis, voy andando para la playa. Podría bajarme por aquí por la 2, pasar al lado del restaurante Tarraya, que es bastante bueno también y económico, que está frente al mar. Aquí pasamos al lado de Doña Beatriz,
esta tienda con ropa muy bonita, la verdad, muy caribeña se podría decir, o muy yucateca, como le queráis decir. Aquí me está esperando el chavalote, que bueno, te metía prisa para que salieras y al final agarraste la onda. Que me choca porque sé que ya hay que salir y solamente te estoy esperando y me dice, ya, vámonos, vámonos. Y yo pues me agarro carrerilla y me voy. Ya, es todo lo contrario a lo que estabas haciendo. Pero bueno, ahí tenemos el tira y afloja del padre y el hijo, ya lo sabéis cómo funciona esto. Hay ciertas edades que les choca tanto las cosas y otras edades que no les choca nada. Y ahora estamos en la edad de esta que les choca todo lo que le digo. Ahí tenemos esa playera con pelícano, que tengo yo, el bañador con pelícano que me compré, el chavalote también. Hemos llegado a la quinta. Ahí nos dice, en esta caseta de cambio de moneda nos dice 19,55 el dólar, 20,80 el euro, 12,20 el dólar canadiense y 25 la libra esterlina de Inglaterra o de Reino Unido, como se diga mejor. Bueno, estamos pasando ahora mismo un trocito de Quinta Avenida para que sintáis que estáis por aquí y nos vamos a esa playita que es la que habría, o la que hay mejor dicho, delante del desarrollo. En caso de que vengáis y invirtáis ahí, pues ya os podéis hacer una idea de lo que encontráis. Es la zona más esta es la zona más antigua de playa y también la más turística, ¿no? Donde siempre hay ambiente, mucha gente a todas horas, donde agarras el ferry para ir a Cozumel, donde te paseas. Hay los espectáculos ahí en el Parque Fundadores de vez en cuando, casi a diario están los voladores de Papantla y los guerreros mayas ahí haciendo su espectáculo. Y aquí tenéis, en caso de que llegarais aquí al ladeo, a los autobuses desde el aeropuerto, sería todo ir para arriba, porque esta es la Juárez, 10-12 minutos andando con tu maleta y llegas al desarrollo, que esto también es importante decirlo. Ahí están los precios para Cancún y para Tulum. Cancún al aeropuerto 2,46, al aeropuerto internacional de Tulum 302 pesos. Y esta es la calle Juárez, la avenida Juárez que estábamos recorriendo anteriormente. La iglesia, que es muy bonita. Y ya estamos llegando a lo que es el Parque Fundadores. El chavalote que le gusta su trabajo también de bienes raíces, la verdad. Y bueno, pues aquí en la playa del Parque Fundadores, por suerte tenemos bastante arena. Voy a hacer una foto desde aquí para luego publicarla. Bueno, pues desde esta posición he hecho un par de fotitos. Ahí sale lo que es el ferry de Xcaret. Hay tres, el de ultramar y el de Windset, o Windjet, no sé cómo se pronuncia, y Cozumel lo tenemos de frente. El chavalote se va a parar aquí, se va a parar a volarnos el dron un ratito, aunque ya estuvo por la zona, ahora lo va a hacer un poquito más extenso quizá, o más de la playa. Bueno, chaval, yo te dejo, me voy a bañarme, te dejo mi mochila aquí. Como gustes. Sí, la voy a dejar mejor. Bueno, chaval, hasta dentro un ratito. Nos vamos a bañar justo enfrente del Portal Maya. Fijaros la playa, qué preciosidad, ¿eh? Pero si queréis ir a otras playas de Playa del Carmen, lo podéis hacer andando perfectamente para la izquierda o para la derecha, que tenéis de Playa Car. Ahora paro la cámara de nuevo porque quiero hacer otra foto más cercano al Portal Maya. Tampoco quiero dejar de grabaros el Portal Maya, las sirenas, como le queremos llamar. Es espectacular esta construcción, este monumento o esta escultura, como le queramos decir, es espectacular. Y los voladores de Papantla que están ahí arriba ya para iniciar su descenso en breve. Si lo podemos grabar desde allá, desde la playa, lo grabamos. Ahí está esperándonos en casa Adriana. Hoy vamos a comer salmón. Me estaba preguntando me estaba diciendo cuándo viene para ponerlo ya en la sartén y que cuando lleguemos lo disfrutemos. También tenemos el partido del Madrid hoy contra el Leganés de la Copa, a ver qué tal le va al Madrid o al Leganés. ¿Quién pasa de los dos? Lo lógico sería que fuera el Madrid, pero no se sabe.
No se sabe porque el Leganés es un equipo que batalla mucho, que lucha mucho, pero ya veremos qué pasa. Le dio tremendo susto al Barça, ya lo visteis. Y bueno, pues el ambiente de playa ahora está muy tranquilo, a pesar de, bueno, también porque tenemos mucha arena y todos están cerca del mar. El color del agua se ve excelente. Algún alga roja hay por ahí, algún poquito de alga roja, pero no mucho. Eso es importante. Y voy a hacer otra foto precisamente desde la parte de la arena del Portal Maya. Así me pasé un poquito con vosotros de aquí en la playa. ¿Quién diría que aquí faltaba arena, eh? ¿Quién lo diría cuando ves toda esta cantidad? Y que tenemos hecho aquí vídeos con un cenote que nos salió, una salida de agua, un brote de agua ahí, tremendo, con una fuerza tremenda. Y ya desapareció. Voy a hacer la foto. Bueno, se me olvidó de traerme las gafas de sol. Esto es donde salen los ferries a Cozumel. Cuando veis que explico algo que muchos de los seguidores del canal ya lo saben, pero hay gente o personas que son nuevas y que a duras penas conocen el canal o la zona donde estamos, ¿no? Voy a poner mis cosas por aquí porque el agua, fijaros, ha llegado hasta aquí, hasta este punto. Lo voy a poner por aquí mis zapatillas, la camisa y la toalla. Bueno, pues aquí estoy entrando en el mar, el Portal Maya a mi espalda. Sí ha llegado algo de sargazo, muy poquita cantidad. Por ejemplo, os lo voy a enseñar. Esta planta de aquí se puede decir que es ese sargazo que no queremos que llegue. Y lo que veis más oscuro es el otro, el rojo, que es de la zona. Pero que bueno, de momento las cantidades que llegan son pequeñas. Solamente mira la zona donde haya menos y ya no te va a molestar más. Qué bueno que todavía no nos ha llegado en cantidades y esperemos que no llegue tampoco, que las corrientes se lo lleven para otro lado. Yo voy a meter el cuerpo dentro del agua totalmente y voy a disfrutar de mi baño. Ahí está jugando con el sargazo ese y el otro igual. Bueno, qué maravilla poder decir que... Pues qué maravilla trabajar y poder disfrutar del mar con una diferencia de 10 minutos, ¿no? Por ejemplo. Y ya están cayendo ahí, que es lo que os quería grabar, ya están cayendo, bueno, cayendo. Están haciendo lo que hacen los voladeros de Papantla, descendiendo con su cuerda. Mira, el pelícano también. Atada a la cintura, los pies para arriba. Y cuando llegan a la parte de abajo, pues sueltan los pies y se ponen de pie. Y aquí están todo el año, a excepción de que haga muy mal tiempo, por ejemplo. Igual como los guerreros mayas, que ahora mismo no están, empezarán luego más tarde. Yo creo que a las 5 de la tarde empezarán, 4 y media, por ahí, o a lo mejor a las 2, 2 y media o 3. Pero que ya son las 2 casi. No hay un horario, no es, ellos viven de las propinas que les da la gente cuando están ahí viéndolo. Y bueno, pues aquí estoy dentro del agua. Seguramente voy a parar la cámara un momentito para hacer la presentación del vídeo en este lugar tan bonito. Y ya están cerca de tocar el suelo los voladores. Y de momento no tengo ningún paquete reportaje que yo recuerde, no tengo ninguno, pero bueno, voy a hacer la presentación del vídeo, seguimos hablando ahora cuando salga el sol. De momento me quedo aquí. El sol pues va a salir en breve porque hay una nubecita solo ahí. Este es otro tipo de alga que es de la zona también, nada que ver con el sargazo, pero bueno. Ay, que bien sienta el agua. Mira, aquí tengo algo de sargazo que está flotando. Habrá zonas que hay más, habrá zonas que hay menos, pero esto no molesta absolutamente nada. Y si lo retiran a diario como lo están haciendo, pues qué bueno que sea así. ¿Qué más os puedo contar de Playa del Carmen? Que el día a día es maravilloso. Mucha gente que hablo con ellos me dicen, Paco, no cambio. Mira, yo estaba hablando con uno en el gimnasio y eso que es de Santo Domingo, esta persona. Lleva 20 años en Playa del Carmen. Me decía que donde él tiene lo que es su vivienda, su casa, hace 20 años era puro bosque. No había nada más que 2 edificios
¿Cuál me dijo que era? Sí, está el de la Quinta Avenida, el hostal este, Mariposas o algo así. Y otro más, el camino Mamitas era un camino de piedra y arena, lleno de selva. Y que lo ha visto crecer toda Playa, porque lleva 20 años solo, imagínate los pocos años que lleva Playa del Carmen, ¿no? Entonces la ciudad fue creciendo desde esta zona precisamente, fue creciendo hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y en el momento, me estaba contando que en el momento que él se compró la casa allí o la vivienda, le decían que se estaba loco, que estaba muy lejos del centro. Y actualmente es una de las zonas más valoradas de Playa, súper valorada, muy querida. Y así es como pues crece una ciudad, ¿no? En este caso, Playa del Carmen fue 2 veces la ciudad que creció más en todo el mundo, 2 años consecutivos creo que fue. Y por eso pasamos de pocos habitantes, muy poquitos, no llegaban ni a 2.000 o 3.000 habitantes, a cuando yo llegué hace 11 años ya estaba en los 300.000, aproximadamente 400.000, hace 11 años de eso. Y actualmente no lo sé, pero vamos a llegar al 1.000.000 de habitantes, no va a tardar mucho en ocurrir. Y bueno, ojalá se siga manteniendo las playas en buenas condiciones, ojalá cuiden el arenal y podamos disfrutar pues de lo que estoy disfrutando yo a diario, ya lo estáis viendo, de vivir bien, poder tener tus necesidades bien y lo más importante, que se cuide el mar y que se cuiden estas playas, ¿no? ¿Por qué hablo de este tema? Pues porque unos no quieren que se toque el tema de la selva, lo entiendo perfectamente, ni el tema de las playas. Y otros porque quieren que el crecimiento sea consensuado, acorde a lo que son las necesidades de la zona y que dejemos tranquilo también pues el construir tan cerca del mar y que se vaya construyendo en zonas como esta que acabamos de conocer hoy, que a 10-15 minutos andando o en tu coche puedes desplazarte a la playa y disfrutarla. Y yo pues nada, yo disfrutando del día a día aquí, todos los días, intentando grabaros lo que hay para que vosotros tengáis la opinión vuestra. Por eso hago mis vídeos largos, para que sintáis que estoy pasando aquí, como estoy bañando en la playa. Fíjate que cada vez me está acompañando más gente dentro del agua. Esta es una de las playas que más gente tiene, igual como Mamitas, todos los días. Y a medida que vaya llegando la tarde, más gente va a haber, porque ahora todavía no están, mucha gente está trabajando, otros están haciendo otras cosas, y luego, como es la playa más del pueblo, pues cuando ya tienen libertad de horario, que ya han dejado de hacer sus tareas, se vienen a disfrutar y a pasar la tarde. Bueno, pues el agua está más bonita a partir de 5 metros para allá que de aquí para acá, por el tema este del tema de las algas rojas, sobre todo, porque estas todavía no llegan a influenciar en el color del agua. Estas, mientras están así y se recojan, no influyen en el color del agua. A mí tampoco te dicen que te produce urticaria o lo que sea, a mí no me producen nada, la verdad. Pero bueno, las pieles ya sabes que es como todo. Hay pieles más sensibles y pieles que aguantan más tanto el sol como pues lo que le toque, ¿no? Y yo pues ya voy a terminar mi baño, voy a salir con el chavalote y nos vamos a ir a comer a casa y a ver si veo un ratito en Madrid con el Leganés, a disfrutar un poco de fútbol. Así que estoy metiendo la cabeza debajo del agua, a mí me ayuda muchísimo. Y sobre todo a los que sois de edades entre los 50, 70, 80 años, esto es vida, ¿eh? Y los más jóvenes también, pero sobre todo a nosotros, ¿qué nos pasa? O por lo menos a mí, ¿qué me pasa? Que siento que la juventud está aquí todavía, que no estás mayor, que puedes hacer de todo, que tu energía la tienes bien o la recuperas y que los años pasan más tranquilos. Voy a hacer unas fotos desde aquí. Bueno, pues lo dicho, ya hice las fotitos, ya me voy tranquilo y a gusto. ¿Habéis disfrutado del vídeo? Pues no lo dudéis, si os gusta invertir, poneros en contacto conmigo para cualquier opción, la que hemos grabado el día de hoy o alguna otra, no hay problema, de la que haga falta. Lo importante es conocer vuestras necesidades y qué podéis hacer. Pues lo dicho, por aquí tengo mi toalla, mi camisa y las zapatillas y este castillo que le hice una foto antes.
Bueno, pues nos despedimos de la playita. Ya con la toalla encima estoy todavía. Me estoy dando un poquito de prisa. Aquí van a poner otra vez una pista de estas de vóley playa. Y a disfrutar la tarde. Aquí pusieron dos más. Qué bueno que las pueden poner porque hubo mucho tiempo que no se podían poner. Faltaba arena. Y estas playas de aquí, todas estas hacia allá, hacia el puente de Constituyentes, son conocidas por sus calles. ¿Por qué? Porque pues, baja por la 2, la playa de la 2, baja por la 4, la playa de la 4 y así. Dependiendo la calle, es el nombre de la playa que conocemos por ahí. Me voy a parar aquí un momentito, me voy a quitar la arena de los pies y nos preparamos ya para irnos hacia el carro. Bueno, pues antes de irme quiero presentar a Jorge. Jorge, estás de vacaciones de Guadalajara. Así es. Y disfrutando, ¿no? Vas a empezar a disfrutar 3 días en playa. Estoy llegando ahorita y encontrándolos a ustedes. Qué bueno. Y es Pues espero que disfrutes tu estancia en playa y en Cancún, que también te vas para Cancún. Claro que sí, y gracias por los tips. Muy bien. Todo lo que Y aquí tenemos la familia que también han venido con él, ahí esperando para irse a alojar, donde hayáis quedado. Pues mucho gusto. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Chao. Bueno, pues nos vamos para comer el chavalote y yo. ¿Cómo te ha ido ese vuelo? Bien, estuvo entretenido. Por aquí, por la zona, ¿no? Sí, he estado en Parque Fundadores y calle 2, 4, 6, 8 y ya, y Playa Cara un poco. Pues os pongo el vuelo de dron del chavalote y seguimos grabando este trocito de quinta que queda todavía para llegar a donde tengo el carro. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Bueno, pues espero que esos vuelos de dron os enamoren. Muchos de vosotros lo comentáis. Qué bueno que te comentan, sobre todo Francisca a diario, que le encantan los vuelos de dron. También María Mont y mucha más gente, porque tú sabes lo bonito que es poder ver desde las alturas cómo están las playas. Es una maravilla. Aunque sea repetitivo, aunque las zonas las repitamos, ya sabéis que el mar no siempre está igual. Y de todas formas, con esa música que me deja ponerle YouTube, pues más o menos es relajante. Pues ya estamos llegando aquí. A lo que es la quinta. No sé si ya dije que ponía el vuelo de dron del Chavalote. Me lo voy a decir ahora por si se me olvidó. Os pongo el vuelo de dron del Chavalote y seguimos por la quinta. Nos despedimos de la iglesia. Bonita, ¿no? Lo que sigue. Siempre me gustó, siempre que vine. Bueno, los primeros años que venía me recordaba. Yo es que cuando era pequeño me encantaban las películas de pistoleros, con imágenes de estas zonas, la de Cantinflas. Sobre todo soy un fan de Cantinflas, se podría decir. Fan, sí, porque me he visto sus películas como, yo diría que 8 o 10 veces. En momentos de estos que estás como melancólico o extrañas algo del pasado, ahí me lo pongo y me encanta su forma de hablar. Y fue una de las decisiones de por qué venir a México, porque le tengo cariño y bueno, y quería conocerlo. Y luego mira, aquí estoy, años y años. También los mariachis me han encantado siempre, ¿no? Pero bueno, cosas del cariño que le agarras a los lugares. Acapulco, tenía ganas de conocerlo, ya lo conocimos. Creo que vamos a volver a Acapulco, no sé cuándo, pero en un mes y medio aproximadamente. No tengo buscado billete todavía. Estoy queriendo quedar allí con Fernando, tiene un departamento precioso. Qué pena lo del huracán, pero ahí lo tiene. Y a Acapulco le tengo mucho cariño también por películas de Cantinflas. En una de ellas, aquella de Sube y Baja, creo que está hecha allí. Y otra de Elvis Presley también, que Elvis Presley también me llamaba mucho la atención. Nos despedimos de aquí de la quinta. Luego ya por la tarde, cuando vaya al gimnasio, también grabaremos un ratito. Y nos vamos hasta la quinta, que tengo el coche aparcado allí. Todavía me duele el pie todavía del otro día de ir a Mujeres. Tengo el dedo al lado del gordo, el dedo que sigue y el otro, que cuando apoyo el pie me cuesta andar con tranquilidad. Pero bueno, ya se irá curando cuando quiera. Pues aquí tenéis lo que es el roof maravilloso de del The Five. Downtown se llama. Muy buena pista tiene el mar y siempre bien cuidado. Y yo ya voy a parar hasta después de comer. Vamos a ver qué pasa en el fútbol. Pues Adriana acaba de bajar, se ha ido para el gimnasio. Son las 5 menos 10 de la tarde, faltan 10 minutos para su clase. He dejado el carro aparcado aquí atrás. Y bueno, en este momento, minuto 88,
Creo que va a haber prórroga o penalti, no sé cómo va a ser. En la Copa del Rey van empatados el Leganés y el Real Madrid 2-2. Empezó ganando el Madrid. No lo he podido ver, no sé por qué, pero no he podido verlo. La señal no se agarraba bien, lo he seguido por el periódico. Y bueno, pues a esta hora todavía están jugando, ya veremos a ver quién pasa, si el Leganés o el Madrid. Puede haber sorpresa, puede que no, pero que le está costando al Madrid, sí. Y bueno, pues ahora vamos a pasear un poquito por la Quinta. Esta hora es muy temprana, la Quinta está muy tranquila hasta ahora. La tarde estupenda, temperatura muy agradable y una ligera brisa que te hace sentir a gusto. Han puesto este... No me había fijado, pero a lo mejor ya lleva tiempo, ¿no? Pero pusieron este palo ahí con unas cámaras que dominan toda la Quinta. Fijaros la cantidad de cámaras que tiene ahí. Dominan toda la Quinta y no me había fijado en él. Pues ya lleva tiempo. Y bueno, lo que quería comentar ahora, el tema de los paquirreportajes. Estaba en la playa y no me acordaba. Juanita de Alicante, saludos. Muy buena persona, amiga nuestra y sus amigas también, que nos trató de maravilla cuando estuvimos en Alicante, España. Y nos ha compartido un paquirreportaje desde allí, desde la playa de Alicante, creo. Y ese es el que tengo de momento. Si hubiera alguno más también lo compartimos. Saluditos, buenas tardes. Casa Sofía, muy recomendable para que vengáis a comer aquí. Bueno, pues os pongo los paquirreportajes aquí precisamente, y seguimos paseando por Tu la día a Quinta. día es parte de la magia del mundo. Queremos conocer lo que ves, lo que vives y lo que disfrutas en tu rutina, sin importar en qué parte del planeta estés. Mándanos tu paquirreportaje en formato horizontal y dejemos que toda la comunidad descubra nuevas perspectivas de la vida. Gracias por formar parte de esta gran familia y por compartir tus momentos con nosotros. Buenas tardes, paquirreporteros. Aquí Juanita de Alicante, día 5, las 3 menos cuarto de mediodía. Estamos en la Albufereta. Ahí. Y qué pena que no he podido grabar, nos hemos comido, este es Alicante, al fondo, que nos hemos comido una paellita aquí en la playa que nos ha hecho Carmen. Que estoy aquí con Laura, con una amiga, con Marina, Carmen y yo. Y hemos comido una paellita aquí. Estos son los baños romanos, que no sé si os llegué a traer, creo que no llegamos a venir, Paco. No estoy segura. Y nada, aquí estamos, tomando... Por ahí está Mari Carmen. No sé, tía, ya voy a llegar y yo Mari Carmen por ahí, Carmen. No hay que hacer tanto. Y nada, estos son los baños romanos, creo que ya alguna vez otra vez lo he grabado. Esto es la playita de la Albufera y a continuación está esto, que son los baños romanos. Alicante al fondo. Esto es la verdad que es bastante bonito, parece que estás aquí en el Paleolítico. Mira qué piscina. Eran como piscifactorías de los romanos. Aquí tenían los pescados. Creo que eran piscifactorías, pero naturales, claro. O baños, o termas en otros tiempos, ¿no? La historia está por allí. Pero mira qué bonito, mirar. Hace un día fenomenal. Lo que pasa es que hace frío, el agua está fría. El agua está fría, entonces hace calorcito, pero aquí el agua no está como en playa. Del Carmen, uy, que me mato. Que me mato. Mira, ahí está Carmen. Mándale un beso a Paco, Adriana y a Alex. Hola, Paco, Adriana, Alex, Sergio, todos. Sergio, un besazo a Sergio también. Y aquí nada, pues estaremos un ratito más, nos hemos tomado una paella. ¿Te vas a bañar? Si no me acuerdo sentarme ahí. Y el día está espectacular, como veis, la verdad. No sé qué temperatura hará, pero mira, Mari Carmen ya ha metido las piernas. ¡Su puta madre! Ay, pues, Pero yo con mis palabrotas, como siempre. ay. Un besazo a todos los paquirreporteros y en especial a Alex, Sergio, a Paco y a Adriana, que la adoro. Un beso, chicos. Adiós. Detenemos este video. ¿Alguna vez has soñado con vivir o invertir en el paraíso? La Riviera Maya es un destino que lo tiene todo.
playas de arena blanca, aguas turquesa y una vibra que enamora. Además, invertir aquí es una de las mejores decisiones, ya que el turismo sigue creciendo y la plusvalía no deja de subir. Desde departamentos frente al mar hasta villas de lujo, hay opciones para todos los gustos y presupuestos. Si quieres conocer más sobre las mejores oportunidades en la Riviera Maya, contáctanos ahora. Escríbele a Paco al número que aparece en pantalla y empieza tu camino hacia la inversión inteligente. Y fijaros qué buen ambiente hay aquí en la Vagabunda en este momento. No hay música en directo, yo creo que empieza a las 6 de la tarde. Y quiero comprar algunos billetes, es que tengo billetes grandes de dólares y me quiero comprar billetes de 5 dólares, de 1 dólar, de 10 dólares y como mucho alguno de 20. Y más que nada cambiarlo por dólares también porque tengo para llevarme los billetes pequeños a Cuba, que son los que vas a utilizar más allí, aparte de la moneda local. A ver si en estos días hay algún seguidor que viene por acá de Estados Unidos. Se puede traer unos poquitos, ¿no? En billete pequeño. Y se lo cambio por billete un poco más grande. O me paso por una agencia de estas de cambio de dinero, pero ellos como trabajan con el cambio de dinero, si no ganan nada, pues me van a decir, pues no me interesa. Lo más seguro que me digan eso. Puede ser que no. Ya veremos, a ver. No tengo idea si va a ser o no. Pero que tengo que conseguir billetes pequeños, sí. Y bueno, pues esta semana, final de semana, espero ver por aquí a Miguel, a ver si me trae unas gorritas, unas playeras. También me llevaré alguna gorra, alguna playera y algún detallito por ahí para regalarlos. Bienvenidos. Tenemos todo para fumar, gomitas mágicas, mieles sexuales. Las catrinas que tenemos en esta zona. Otro de los regalos que uno de los que más le gustaba a Alex eran las máscaras estas de lucha libre. Y ayer estuvimos paseando por aquí porque me acuerdo que estuve hablando, fui a grabar a la bodeguita en medio precisamente. Ya cuando conozca la original, creo que voy a entrar a esta bodeguita en medio aquí con un poquito más de cariño, creo. Y bueno, ahora activando un poquito el cuerpo. Dentro de un rato, cuando llevemos 10 minutos más o así, miraré otra vez mi celular, la prensa deportiva, a ver cómo ha quedado ese partido. Qué pena que no lo pudiera ver. Me gustan los partidos cuando son emocionantes. Hombre, y los del Barcelona cuando son con goleadas, eso está claro. Cuando eres de tu equipo lo que quieres es que gane desahogado, ¿no? Aunque uno de los partidos que me ha hecho disfrutar más, sufrir y la emoción fue el de Benfica, que ganamos al final 4-5, yendo perdiendo todo el partido. Y en el último momento se remontó. Ese partido lo pasamos mal y al final con alegría, ¿no? Y emocionante, muy emocionante y vistoso también. Bueno, pues así es el fútbol, ¿no? Y hemos llegado aquí a Chestelín. Yo ya me he tomado el café en casa, ya me he tomado el café con unas galletitas y un pastelito. Está delicioso, la verdad. Compro el café de Guerrero, me lo envían de allí, de la sierra. También la miel natural la compro de allí. Cada X tiempo pido como 10 paquetes de café, 2 o 3 de miel natural y también un par de botes de aceite de coco natural. Es muy bueno que tomes aceite de coco y también te sirve para la piel, para tenerla un poquito más suave y más joven. Bueno, pues otra vez estamos aquí en la bodeguita en medio. Mira, hoy vamos a hacerlo diferente. Hoy me voy a acercar hasta la 38, vamos a pasear un poquito por la 38 y nos volvemos otra vez para el gimnasio. Como tengo un poquito de tiempo, porque hoy va a hacer 2 clases Adriana, total hasta las 7 y pico no voy a salir, yo no me pego 2 horas a tope, la verdad. Sí, y me lo voy a tomar un poco tranquilo.
Bueno, pues ahí está para hacer los mojitos. Aquí la bodeguita en medio. Esta es la parte de fuera. Aquí a la izquierda ya llevan años diciendo que se va a hacer un mercadito para comprar bisutería, recuerdos, cosas de esas. Pero de momento no veo nada hecho, de momento. Entonces, esto aquí antes había muchos puestos de venta, los quitaron. Y ahora esta zona pues parece más pobre, ¿no? Por aquí. Bueno, más pobre, que le falta un poco de alegría. Y por aquí música que se oye muy bien. Y bueno, pues pasear por la Quinta Avenida es un gusto, ¿no? Ya lo decía Ana de Guanajuato en el comentario del vídeo anterior, que va a venir dentro de poco, que cuando grabo por la Quinta, pues que disfruta de la grabación, sintiendo que está por aquí paseando. Y bueno, ya sabéis que os tengo mucho cariño a muchos seguidores que os hemos conocido en persona. Yo soy una persona que no suelo pues quedar con la gente, la verdad es que no suelo quedar ni con amigos ni nada. Los tengo como amigos, pero no suelo quedar. En pocas palabras, no tiene nada que ver con cuando era joven, que todo era quedar y quedar y ahora ya termino mi día, me voy a casita, mi cenita, mi trabajo y hasta mañana que sea otro día. ¿Por qué ese cambio? Pues no tengo ni idea, la verdad. No sé si es que vamos evolucionando y te vuelves como más familiar, sales menos o sales con tu familia, con poquita gente y ya no cambia mucho. Pero bueno, hablando, hemos llegado a la 38. Ahora vamos a girar un poquito por la 38 para que sintáis que estáis por aquí paseando. Por la noche es súper romántica y de día también es muy bonita. Qué pena que en este momento pues la playa no tenga arena en la 38 en este momento, pero eso no significa que vaya a estar siempre así. Así que este es el inicio de la 38, la calle más bonita de Playa del Carmen para bajar al mar. Que yo diría que hasta ahora ya se puede uno bañar porque algo de arena tiene. Lo que pasa es que no tiene esa extensión que siempre tiene. Y aquí les quiero enseñar la residencia a mi amigo Fernando, que tiene un maravilloso y bonito departamento aquí, espectacular, en una zona tan relajante como esta, con tanto árbol, tanta naturaleza y buenos restaurantes por aquí. Y bueno, pues ahora mismo se puede ver y se puede comprobar cómo sería tu terraza, tu departamento, pero arriba tenemos un rostrum maravilloso con vistas al mar impresionantes y donde parece que estás dentro de un barco cuando estás dentro, con tanta madera. Y bueno, pues que sepáis que todavía tenemos disponibilidad de algún que otro departamento aquí. Y tenéis una galería de arte por aquí dentro también, gratuita, podéis entrar. A la parte donde son los departamentos no, ahí ya tienes que tener tu código. Y aquí tenemos la Cueva del Chango, uno de los restaurantes más pues icónicos de aquí de playa. Es muy bonito, espectacular, ya lo veis, parece de película, ¿no? Mucha naturaleza adentro, muy bonito, siempre suele estar lleno, es raro que ahora haya mesas también, pero por la hora de la tarde está muy bonito. Y si entráramos para adentro, más bonito aún. Y ahí tenéis el Piola, que es un restaurante estilo italiano, con muy colorido dentro. Y si seguimos bajando, pues hay una tienda aquí que venden hamacas, creo que son artesanas, muy bonitas. Y esa tienda de ahí, tipo ibicenca, tipo Turbinati, de Tulum. Ropa también para sentirte que estás en la selva, aquí con el clima que tenemos. Y luego esa tienda por la parte de atrás conecta con este restaurante y hay un cenote ahí en medio. Cenotito. Aquí otro, bueno, esto es un ficus gigante, no, lo que sigue. Tremendo ficus. Y aquí tenemos un cenotito pequeño, justo a este restaurante, cafetería que es tipo española, porque también venden tapas ahí. Y este cenotito que siempre me pongo a mirar las tortugas. Son pequeñas las tortugas, pero hay como 15 o 20 tortugas. Ahí veo dos en la piedra, una más grande que la otra, muy llenas como de barro. Allí hay dos más en aquella parte. Y bueno,
Y como veis, agua que sale de unas mangueritas aquí para darle más vida. Está bonito, ¿sí? Pues es relajante situarse por acá. Mira esta figura maya que tenemos ahí, otras figuras mayas que tenemos por allí. Tenemos una casita por aquí de los aluces, que son eso de ahí. Los aluces son, como te diría yo, los guardianes de la selva. Pero tienes que pedir permiso cuando haces un edificio en toda la región esta que estamos ahora. Lo que pasa es que se ha llenado mucho de planta y ahora no se puede ver bien. Y bueno, pues vamos a seguir paseando por la 38. Y creo que ya voy a bajar un poquito más para abajo y me voy a dar la vuelta para irme hacia el gimnasio. Más que nada para que sintierais este ratito de 38. Porque por aquí no vengo andando tan a menudo. Paso más con el auto, ¿no? Y ahora que no hay arena aquí en la 38, ya llevo meses que paso de casi de largo, un mes y medio. Pero fijaros la bajada que tiene mi amigo Fernando desde ahí al lado a la playa, que ya se ve aquí la playa ahí al final. Son 300 metros y encima por sombra, que eso se agradece mucho cuando vas a la playa, porque el calor aprieta y aquí la temperatura baja a unos cuantos grados por tener tanto árbol a tu alrededor. Bueno, pues todos estos restaurantes de comida mexicana o yucateca, como puede ser el Amate de ahí, la Amate 38. Y si siguiéramos para abajo tenemos más restaurantes, entre ellos el griego de nuestro amigo Alexis. Esto es para espantar los mosquitos, en caso que tuvieran mosquitos más tarde. Queman, ¿cómo se llama la piedra esta? La verdad es que se me olvidó cómo se llama. ¿El nopal? No, el nopal no. ¿Cómo se dice? El nopal es la hoja del cactus, pero se dice copal, eso es. Copal con T. Y aquí tenemos otro cenotito. ¿Puedo pasar a grabarlo, el cenotito? ¿Puedo pasar a grabar el cenote? ¿El cenote? ¿Puedo pasar a pasarlo? El cenote sí. Gracias. Bueno, os quiero enseñar el cenotito que hay aquí, pequeñito, pero bueno. Y este es el camino para llegar a la tienda que os estaba comunicando, la tienda que tenemos ahí. Les pido permiso porque no voy a consumir y no quiero molestar tampoco a la clientela. Está bonito, ¿no? También aquí tienen caída de agua. Y nos vamos a dirigir ya para la Quinta Avenida. Gracias, adiós. Bueno, pues este restaurante, el Amate 38, que acabamos de entrar, es el mismo dueño que el otro. Este que tenemos aquí a la izquierda, la Cueva Chango. Así que, pero es diferente. Ahí ves otro, es el mismo tipo de cocina, pero a la hora de sentarte en el restaurante tú tienes aquí unas sensaciones y en este otro tienes otras. Tú decides, ¿no? Y bueno, mi amigo Fernando quiere saber si está abierto lo que antes teníamos ahí como cafetería, que ya la quitaron, creo, la baguette. Aquí tenemos otra, pero es tipo restaurante, ahí al fondo. Y esta que estaba funcionando, que veníamos a veces a tomar el café aquí, pues Fernando, tendremos que movernos a otro. Este de momento se mantiene cerrado, era antes la baguette, ahora ya desapareció, ya lo dejaron. Y aquí hay otro abierto que parece comida tailandesa, no lo sé, por el nombre ahí lo pone. Y con estos pasitos, porque aquí tenemos el desarrollo de la residencia, estos pasitos de esta rodonda, ya a la izquierda o derecha es la Quinta Avenida. Ahí en esta casa de cambio me pone a 19,50 el dólar, 20,50 el euro, 12,20 el dólar canadiense. Os lo cuento por los comentarios que me habéis hecho llegar tantas veces, ¿no? Que es importante saber cómo están las casas de cambio aquí. Y bueno, pues volvemos otra vez por la Quinta. Y vamos observando las tiendas.
diferentes tiendas que tenemos por aquí. Otro brazalete en ese brazo. Aquí podéis tener los horarios de salida del Terri de Xcaret, pero ya os digo, cada media hora tenéis salida hacia Cozumel, así que vosotros elegís con quién queréis salir. Los precios son muy parejos unos de otros. Y a mí los ferries de Xcaret, la verdad que como son nuevos, me gustan bastante. Hello ladies, good afternoon. Pues saludos a todos los que estáis en Chile, Argentina, Colombia, Brasil, México, por supuesto, porque es donde estamos. Estados Unidos, Canadá, son las zonas que más nos ven en el vídeo del canal. Y quién diría que siendo español, en España sí nos siguen, pero la proporción de seguidores en relación a esos países es mucho menor. Y luego hay diferentes ubicaciones que sí que me han sorprendido, como Hong Kong, por ejemplo, Suiza, por ejemplo, que les quiero mandar un abrazo, ahora están con plena nieve por allá, disfrutándolo. Noruega, por ejemplo, tenemos allí a nuestro amigo Guillermo. Y bueno, y aquí los países, todos los países latinos nos siguen el canal con más cantidad de gente que allí, ¿no? Porque en Costa Rica tenemos bastantes y muy buena gente que nos trata muy bien, muy cariñosos. Uruguay también. Entonces, decir nombres, para mí el mundo ya, con esta edad que tengo, os lo puedo asegurar, ha cambiado mucho la forma de pensar de cuando era niño. Cuando eras niño quieres defender España, y España es lo mejor y es lo único y todo vale. Y defiende uno un país a morir si es necesario. Pero ya a esta edad, yo para mí el planeta Tierra es mi mundo y es lo que tengo que defender. Y donde tú te encuentres a gusto es lo que tienes que cuidar también. Cuidar todo, ¿no? Pero sobre todo la zona donde estés, como por ejemplo ahora estoy aquí en la Riviera Maya. Y te tienes que identificar con todo el mundo por igual, aunque todos tengamos culturas diferentes, pero que nos respetemos. Si nos respetamos y respetamos los lugares donde visitamos, con sus costumbres, todo va bien. Lo malo es cuando tú quieres imponer tu costumbre en la zona que visitas, eso está muy mal hecho. Y hay equivocaciones con ese tema. Pongo un ejemplo muy tonto, pero puede ser que lo entendáis. Todos los que vienen ahora de los países árabes a España y a Europa, ellos están forzando a tener sus mezquitas allí, en Europa. Estoy muy bien. Ahí les dan permiso para poner ciertas mezquitas, ¿no? Pero tú vete ahora a Arabia Saudí, vete a esos países de por ahí y di que quieres poner una iglesia católica, a ver qué te dicen. Entonces no es el mismo respeto, que no. Pero bueno, son comentarios que hago por el tema de cómo yo veo el mundo, cómo veo la vida. Y a lo mejor estoy equivocado en ciertos detalles, pero siempre hay que hablarlo, ¿no? Como en el fútbol, si yo soy del Madrid, tú eres del Barça, ves el partido de una manera o de otra, ¿no? Muy diferente. Se supone que, entre comillas, que le perjudicaron la semana pasada con un partido y están llorando con cartas a la federación, quejándose muchísimo. Y otros equipos que han recibido lo mismo, ni siquiera le han revisado las jugadas, ni han expulsado a sus jugadores, ni nada de nada. Pero así es, así intimidan. Y el próximo, que es contra el Atlético, pues dime a mí cómo ese árbitro va a salir a arbitrar, todo intimidado. A ese árbitro de este partido lo metieron en la nevera. De meterlo en la nevera significa que no va a arbitrar durante varias jornadas. Al partido que les arbitró contra el Celta, que perjudicaron mucho al Celta, ese árbitro siguió, creo que siguió arbitrando, ni siquiera nada, ningún problemita. Pero bueno, son detalles que los pongo a medida del fútbol para que se entienda a la vida real. A la vida real, que puedes aplicar a otras cosas. Pues aquí seguimos, camino del gimnasio, con conversaciones un poco problemáticas, pero nada más que son ejemplos. Yo decía que depende de dónde eres, lo ves de una manera o de otra, ¿no? Lo mismo que estamos viendo. Yo ahora mismo estoy grabando por aquí por la Quinta, vosotros estáis viendo las cosas de una manera, según la cámara os va enseñando, y yo puedo estar haciendo un comentario diferente al que vosotros pensáis.
Y me lo habéis demostrado muchas veces para bien, ¿eh? Muchas veces ha sido para bien, muchísimas. Me habéis hecho comentarios que me han hecho pensar que no me haya fijado en este detalle, no me haya fijado en el otro. Y desde ese momento sí que le presto atención. Detalles que a lo mejor para mí no son importantes, para vosotros sí lo son. Por lo que os dedicáis, por el interés que tenéis a la hora de venir aquí a la Riviera Maya, etcétera, ¿no? Pero bueno, si todo lo que grabo y digo algo ayuda, pues está bien. Para perjudicar no lo digo. Bueno, yo ya pagué mi aparcamiento. Estoy tranquilo hasta las 7:10. Y ahora vamos a iniciar un poquito lo que es el momento de activar el cuerpo en el gimnasio. Y como he grabado casi sin parar, os podéis dar cuenta lo que es moverse de la 24 hasta la 38. Y qué buen paseo podéis daros. Ahí está Miguel, el de los masajes, qué bueno. Saludándolo aquí. Ahora está ocupado hablando con la señora y haciendo un gesto como que estoy cansado hasta el cuello. Bueno, pues ahí arriba nos vamos a ir. Espero que este paseo lo hayáis disfrutado, porque cuando salga del gimnasio creo que no voy a grabar más. Así que ya vamos despidiendo el día de hoy. Seguramente habré puesto una publicidad también de bienes raíces, de rentas. Acordaros que también os podemos apoyar para, si venís de vacaciones, apoyaros con alguna renta vacacional por la zona. Bueno, pues hasta dentro de un ratito os voy a grabar a ver cómo va Adriana. Ya habrá empezado hace ratito. Estamos en Maimenese, uno de los desarrollos del Playa del Carmen, que tenemos que explicar la ubicación, porque este departamento está en renta, que no es vacacional, sino a largo plazo o medio plazo. Pero tenemos otros en el mismo edificio que también podría ser vacacional. Departamento de 40 y tantos metros cuadrados, decorado, amueblado y equipado. Increíble el departamento, precioso. Cuéntame un poquito más, Ana. No, y qué decoración. Fíjate los acabados. Esto le realza todo. Fíjate la vajilla. No habíamos mostrado con qué viene equipado. Tienes todo lo que necesitas para que tu renta aquí en Playa del Carmen la disfrutes. Tenemos un polideportivo aquí al lado, el Chedraui Sele, la playa Mamija, la Quinta Avenida a 50 metros. Estamos entre la Quinta Avenida y la Séptima Avenida a 50 metros de la Quinta Avenida. No necesitas ni coche, aunque tienes aparcamiento, para rentar aquí. No necesitas coche para moverte a ningún lado de la Riviera Maya, porque prácticamente lo puedes hacer todo desde aquí en tus vacaciones. Alan, yo estoy enamorado de este departamento. Tenemos aquí un closet, un baño completo, una cocina increíble. Todo tiene lo que necesitas, desde para planchar, para secar el pelo, para cocinar, para hacerte tu café, tus sábanas, tus toallas, todo. No necesitas nada que tienes que hacer, poner el vídeo y disfrutar. Claro, eso es todo. Aparte la vista que tiene desde la terraza, inmejorables. Bueno, desde la terraza y desde el rooftop. Ahí no hemos cortado tú y yo, pero tenemos un room maravilloso, ahí con la piscina, con tus camastros, con tu gimnasio, vistas al mar increíbles, pero vamos a ver ahora cuando subamos. Y vamos a dar una vuelta aquí al departamento y seguimos hablando de él. Está donde ayer, la playera de blanco, allí en las piedras, al final, al lado del espejo. Bueno, pues ya salimos del gimnasio, ya casi de noche, son las 7 en punto. Para que veáis que todavía es un poquito de día, las 7 en punto. Ya quizá va anocheciendo un poquito más tarde. Y ya nos vamos para casita. Pues estoy en el aparcamiento de aquí del Chedraui y del Sele. Debe estar bastante lleno porque no hay aparcamiento en la primera planta. He tenido que bajar a la segunda. Y bueno, voy a Adriana con su carrito. En el ratito que vamos desde el gimnasio hasta aquí ya se hizo de noche totalmente.
Vamos a ver qué ofertas tenemos de fruta, por lo que veo. Hombre, la cereza está interesante, pero son 100 gramos, ¿eh? La primera. La jamaica también podría estar interesante. La piña está bastante bien. El aguacate maya, pues bueno, está bien. El jitomate está bastante, o el tomate saladez que le llaman. Tomate bola. Bueno, pues nos vamos para adentro. Pues aquí mis panes, que la verdad que están deliciosos los panes de aquí. Muy deliciosos. Y Adriana ya se fue para la fruta. Aquí estamos en el pasillo de limpieza. Bueno, pues agarré unos huevitos, un par de docenas. Y bueno. El tomate está muy bien de precio, 70 y algo, ¿no? Pero los mangos todavía están altos de precio. Bueno, pues un día más que venimos aquí al Chedraui, que nos sienta muy bien antes de ir a casa. Y mañana, ahora sí, mañana será otro día. Pues llovieron 4 gotas mientras estuvimos ahí en el Chedraui. Pero 4 gotillas, lo suficiente para mojar los coches y ya. Bueno, hasta mañana, ahora sí.